Nuestro diario vivir está poblado por múltiples acciones. Ninguna es natural. Todas contienen una explicación. En escenas de la vida cotidiana buceamos los porqués. Destejemos la trama de la construcción social. Escenas de la vida cotidiana. Nuestro espacio colectivo, en la casa común. En una semana con temperaturas muy bajas y con sorpresas mayúsculas en determinados estratos de nuestra convivencia social, estamos iniciando el programa número 32 de esta serie 2025 a través de la 93.7 en la radio Umbime de Villa Mercedes y la 90.3 Radio La Cigarra de San Francisco del Monte de Oro. Esta nueva escena de la vida cotidiana nos encuentra reunidos y también sorprendidos. Cristian, te digo buenas tardes a vos y buenas tardes a toda la audiencia de Escenas de la Vida Cotidiana. Buenas tardes, Sergio. Ha vuelto el invierno en esta jornada, porque es así. Cuando triunfa la derecha, viene el invierno y las épocas de vacas flacas. Aunque, para ser honestos, hay que decir que las elecciones la ganó la Embajada de Estados Unidos. Hubiera sido incluso más honroso que la ganara La Libertad Avanza, pero en realidad a estas elecciones las ganó Estados Unidos y su intervencionismo. Ojalá que desde el colectivo podamos tejer para sacar nuestro país adelante otra vez. Sí, abono lo que decís y le sumo el miedo que se instaló. Mr. Trump instaló el miedo diciendo de que ellos se retiraban si no se apoyaba a Milei, con lo cual te genera miedo porque con los 20.000 millones de dólares que pusieron no lograban domar el dólar. Bueno, con eso más todo el miedo también que metió La Libertad Avanza y un gran trabajo que hizo y una gran parálisis por parte del peronismo creyendo que se derretía solo La Libertad Avanza. Bueno, pero hoy no tenemos demasiado tiempo como para analizar estas cuestiones sociopolíticas. En otro momento quizás lo podamos hacer. Sí vamos a decir de que el tema del día va a estar dedicado al cannabis medicinal, derribar los mitos, lo hemos titulado de esa manera, y la entrevistada, en una entrevista muy rica que hizo Cristian, es Marianela Chiarella, o Marianela Chiarella, como les guste más. En español Chiarella, en italiano Chiarella. Nos vamos a detener en una historia que atraviesa lo más profundo del ser humano, la salud de una niña y el amor inquebrantable de una madre. Yasmina tenía apenas 3 años cuando la leucemia irrumpió en su vida. De un día para el otro, su familia debió dejar todo atrás y trasladarse a Córdoba, donde comenzó un duro tratamiento de quimioterapia. Este proceso fue exitoso, pero dejó huellas físicas y emocionales que todavía hoy se están sanando. En este camino de lucha y de esperanza surgió una herramienta que continúa generando polémicas y prejuicios en nuestra sociedad: el cannabis medicinal. Marianela Chiarella, mamá de Yasmina, encontró en esta planta la posibilidad de mejorar la calidad de vida de su hija, recuperar el apetito, descansar mejor, disminuir dolores y volver a conectarse con su entorno. En esta entrevista que hizo Cristian, Marianela nos comparte con enorme valentía los momentos más difíciles de la enfermedad, el aprendizaje que debió realizar a la fuerza y la convicción de que la salud necesita también una apertura mental, que los tabúes pueden convertirse en barreras que impiden aliviar el dolor y que una planta puede transformarse en medicina, en esperanza y en un puente para volver a la vida cotidiana.
Los invitamos a escuchar, a sentir, a reflexionar desde dónde nos paramos como sociedad ante este tema. Porque hablar de cannabis medicinal es también hablar de derechos, de amor y de una comunidad que elige no darse por vencida. Empezamos a transitar nuestra escena de la vida cotidiana de hoy. Entrevista. En esta oportunidad nos acompaña Marianela Chiarella, militante, además madre cultivadora de cannabis. Contanos un poquito más de vos. Hola, buenos días, buenas tardes. No sé a qué hora sale. O está. Bueno, sí, de cuna ya venimos de familia militante, ya de adulta, más militante también. Fuimos sumando luchas y causas, siempre por el lado de la justicia social, de los derechos, de todo lo que necesitamos para ser y existir con dignidad en esta vida. Y bueno, se han dado situaciones en mi propia historia que me ha llevado a donde estoy, que me trajo hasta acá, no que me llevo, que me trajo hasta acá, con el tema del cultivo. ¿Cómo llegaste a la parte del cultivo de la cannabis? Y por una situación con Jasmina, mi hija más chica, porque en el 2017, antes de cumplir los 3 años, le diagnostican leucemia linfático aguda. Y bueno, eso fue en Córdoba. Habíamos ido a una interconsulta a ver qué onda, porque acá no le encontrábamos que podía ser lo que tenía. Había empezado a tener síntomas en su cuerpo, moretones, dolores. Era bebé, así que no te podía decir qué es qué le dolía, qué le pasaba. Y eran como que, bueno, tenía los moretones que le veíamos así, pensábamos que era golpe porque, bueno, era una nena que caminaba no hace mucho, típico de la edad. Tampoco eran moretones grandes, eran como marcas así. Y después era como que la querías alzar y lloraba, o cualquier cosa estaba mal y lloraba, y era una nena feliz y alegre, y era todo fiesta para ella, y de repente, no sé, empezaba a estar muy molesta, era todo tedioso, fiebre, como que le venían 2 días fiebre, 3 días no, volvía a subirle fiebre, toda fiebre alta, los laboratorios que unos daban una cosa, otros la otra, es como una desesperación, un caos, así que carajos está pasando acá. Bueno, sin diagnóstico nos vamos con todos los estudios que tenemos a Córdoba, y esto fue en marzo del 2017, finales de marzo. El 27, 28 de marzo nos fuimos para Córdoba. Habíamos venido al palo porque estábamos con toda la organización del acto del 24 de marzo. Entonces como que bueno, veníamos así muy acelerados con todo, y para el 24 de marzo no pudimos participar en nada porque bueno, la teníamos ya mala a Jasmina, con fiebres y dolores y demás. Y bueno, nos fuimos para allá, con lo opuesto, porque íbamos a hacer una interconsulta y volvíamos. Resulta ser que llegamos al hospital de niños de allá de Córdoba, y con los estudios que teníamos, y apenas nos ve, qué sé yo, un infectólogo infantil, ahí fue que nos da la noticia de que podía ser tal y tal cosa, o leucemia. La cosa nos dijo así, como yo no le di bola. El padre sí se descompuso, porque es como que con el diario del lunes él algo se venía imaginando, pero yo ni por las tapas, porque no teníamos tampoco antecedentes, nada. Y cuando me estaban diciendo eso, es como decir, me estaban diciendo es leucemia, y yo estaba esperando a que le hagan el estudio para ver, para descartarla, no, claro, no para confirmar. Te entiendo. Y automáticamente nos dijeron, bueno, se quedan acá internados, le vamos a hacer, no hace falta hacerles más laboratorios, sí hay que hacerle una punción. Uh-huh. Y fue así cuando
entras a toda la movida. Qué desestructurantes y qué impactantes son esos giros que te da la vida, ¿no? Cuando vos decís, no, voy al médico por esto, y en un segundo te dio vuelta la página completa, te cambió. Te cambió la existencia totalmente y no te das cuenta que se está rajando la tierra ahí. Te das cuenta en el momento que empezás, que se te abre por todos lados, que tenés que hacer pie y tenés que aceptar lo que está pasando y no tenés tiempo a nada, porque te dicen de entrada que hay que estar y que una de las cosas que hay que ser fuertes como familia, porque es difícil aceptar. Claro. Aceptarlo. Después cuando lo aceptás, es como, bueno, lo incorporás o no sabés realmente cómo actuar. Se te desarma la vida, no es el diagnóstico, es lo que sucede después del diagnóstico. Porque imagínate que llegamos allá, fue internarla, automáticamente pasarla a aislamiento, porque había que prepararle su cuerpito para que empiece a recibir su primer dosis de quimioterapia, y a todo esto recién llegábamos. O sea, te estoy hablando, en una semana sucede todo eso. Que buscar un catéter que no se conseguía, porque bueno, son todas estas cuestiones que siempre suceden alrededor de salud, ¿no? No conseguir esa medida es En Córdoba, discúlpame, ¿dónde fueron? Al Hospital de Niños de la Santísima Trinidad. Y de repente como que se llegaba el día de la primer quimio y todavía no tenía el catéter y había que hacerle la cirugía y teníamos 3 días para conseguir todo. Y si no, le iban a pasar la primer quimio así endovenosa. Y eso es la quimio, el líquido, es aceite, es un aceite, es un tremendo. Y se le iban a reventar las venitas porque, bueno, por eso sí o sí necesitaba ponerse el catéter para recibir la quimio. Resulta ser que llega el 7 de abril, el día de su cumpleaños. Ese día empieza a recibir su primer quimio, después de haber conseguido, de haberle hecho la cirugía y todos los prequirúrgicos para que su cuerpo diga, bueno, sí, ya está bien, empieza con la quimio. Y de ahí no salimos más. Entramos en aislamiento y no nos volvimos más. Fue difícil, fue difícil, fue duro. Uno después ya sigue y queda así como en modo automático. Entonces te habían dado el diagnóstico, se pusieron en tarea, empiezan los procedimientos médicos. Sí, a todo esto, bueno, eso fue durante todo el 2017, en diciembre nos dan el alta. Francina, mi hija más grande, cumplía los 15 en junio, así que tampoco pasamos su cumple, o sea, porque aparte de esto, disponibilidad económica no había en demasía. O sea, no es que se podía viajar, ir y volver, entonces como que, bueno, sufrimos mucho, no sería desapego, arrancamientos, desraizamiento. Bien. Bueno, transitamos todo allá con éxito, el tratamiento de Jasmina, y nos dan el alta en diciembre del 2017, y yo ya me vuelvo acá. Como te decía, con una vida totalmente cambiada, es como si hubiesen hecho así, girado, abrieron la puerta y nada era lo que era antes. Entonces, bueno, fue el reencuentro también con mi hija, de volver a estar y de volver a rehacernos como familia, pero ya éramos 3 ahora. No éramos con el papá de Jasmina, porque, bueno, existió la separación allá, sino que era de nosotras 3 empezar el hogar. Y de qué se trataba todo no tenía ni idea. Pero bueno, fue empezar a caminar y ver de qué se trataba, ¿no? Ahí empiezo, en esta recuperación de tiempo también con Francina, ella empieza la militancia activa con el tema del feminismo, y yo en ese momento yo sentía que con ese activismo, con esa lucha, yo acompañaba, siempre me sentí en el lugar de acompañarla, como que no sentía que era una lucha mía, como que tenía, no sé por qué lo sentía así. Después te vas dando cuenta que el feminismo es como el peronismo, es como
el cultivo, sos vos, es tu esencia, es lo que va formando tu esencia, ¿no? Un eje transversal, dijéramos. Exactamente. En la educación. Sí, bueno, es todo, transversalidad, integralidad, porque empezás a integrar y no sos una cosa sin la otra, y no sé, no sé, fue la forma también, el paso a paso de transitar todo ese tiempo. A la vez llegó el tema del cultivo, porque bueno, Jasmina seguía con su quimioterapia. El tema del cultivo vino ¿lo investigaste vos? ¿Vino de la mano de Francina? No. ¿Cómo fue? En Córdoba, yo estando en Córdoba me habían empezado a hablar. Bueno, fue como una lluvia de tratamientos y de otras alternativas, y de medicina natural y la ayurveda y esto y lo otro, cosas que yo no tenía ni idea tampoco, porque no las vivía. Yo tenía otra vida, otra historia. ¿Te venían o vos las buscabas? No, todo el mundo. ¿Te traía algo? Sí, Uh-huh. yo no podía igual filtrar lo que me estaban diciendo. Me hablaban de biodecodificación, de esto, de lo otro. Uh-huh. De acá mucha gente, yo creo que sobrevivimos y fue todo exitoso allá en Córdoba, porque tuvimos un apoyo no solamente de la familia, sino de la sociedad, de gente que conocíamos, de gente que no, de gente de otros lados. Yo no es que practicaba la religión, el catolicismo, que soy bautizada en el catolicismo. Sí. Tengo que ir a desprenderme, pero bueno, tampoco niego mis raíces Claro. de dónde vengo. Tu espiritualidad, no importa. Claro, hoy la entiendo desde otro lugar. Claro. Después de haber pasado por rebeldías y por negaciones, y por empezar a aceptar y empezar a ver las cosas por otro lado, entenderla desde otro lugar, desde un lugar mucho más de autoconocimiento y espiritualidad, que es por lo que vamos fuera todo el tiempo. Pero cuando llegamos a eso, porque ya la vida te lo está pidiendo, como pará, porque lo técnico, lo que fue, lo que tenías que hacer, lo que ya lo hiciste y todo salió mal, pero salió bien, y acá estás, y ahora hay que empezar desde otro lugar. Con el tema del cultivo, me había llegado información poca sobre el aceite de cannabis por una amiga que me decía que había una chica que también tenía cáncer, que... ¿Gente de acá, de Villa Mercedes? ¿O de todos lados? No, esta chica que me lo dice, que me cuenta de otra amiga que tenía cáncer también, es una amiga mía de acá que está viviendo allá. Y bueno, me va a visitar y me dice, fíjate, ¿por qué no probás? Y yo era como que, no sé, me estabas diciendo cualquier otra cosa. También es como que probá con el aloe vera, o sea, como que eran cosas que en ese momento era desconocido para mí, porque yo no tenía las prácticas, ni la información, ni el conocimiento, y tampoco en mi alrededor, en mi contexto, tampoco, ¿no? Cuando se lo planteamos al médico, al oncólogo de Jasmina, era como que no quería hacer nada. Un no rotundo. Uh-huh. Y nos quedamos así como que, bueno, uno se entrega a lo que hay en ese momento y a la fe que tenés también. Nosotros en ese momento confiábamos al 100% del recurso que teníamos, que era el médico y eran las quimioterapias, y a pesar de todo lo que significaba, pero bueno, son las herramientas que hay, y nos las tomamos y las cumplimos, y bueno, y fue todo exitoso. Cuando nos volvemos, Jasmina tenía su etapa de mantenimiento con quimioterapia oral, que eran 18 meses más. Bien. Y ahí fue que, bueno, yo venía con esto del cannabis, del aceite, de no haber encontrado información allá. Cuando dimos con el médico de allá, le hicieron un allanamiento, lo metieron preso por narcotráfico, que es el doctor Laje. Él tenía la clínica del cannabis. ¿Eso en Río Tercero? Eso fue en Córdoba. Sí. ¿Pero él estaba en Río Tercero o no? ¿El doctor Laje o no? No sé si estaba en Río Tercero. No importa, Puede estaba ser. en Córdoba, sí. Pero tenía su clínica de cannabis ahí. Sí.
Y bueno, le pasa todo esto. Cuestiones que cierran la clínica y ya no había dónde ir a buscar información segura, ¿no? Sí teníamos por ahí pululando de un lado del otro, pero no era nada concreto. Y así, después con el tiempo me di cuenta que toda la información que me llegaba era información sana, buena, de buena fuente, pero no lo sabíamos. Pero hay como un, viste, me da la sensación de que hay como un, bueno, parafraseando un poquito lo que habías dicho antes de la espiritualidad y tal, hay como una especie de salto de fe, donde es cierto, o sea, uno tiende a aferrarse a lo conocido. Aunque incluso puedas saber que por él hay procedimientos en la misma medicina tradicional, es como que van por el mal menor, ¿no? Y tenés estas otras propuestas y alternativas y estás ahí como Sí. con temor, con duda. Y no, es que imagínate, yo te voy a ser muy honesta, porque me parece que la honestidad es ante todo lo que nos permite también que la otra persona entienda de algunas cosas, de qué se trata. Pero, por ejemplo, nos venían con el tema de la alimentación, una alimentación sana, saludable, y Jasmina, después de una de las etapas que tenía que hacerse las quimios sin internación, salían así como desesperados de hambre, cuando no comen nada porque todo es como sabor a óxido. Entonces los chicos empiezan a no comer, a no tener apetito o a vomitar lo que comen, pero justamente por estas reacciones quimioterapéuticas. Y el único alimento, o lo que comía con gusto, con ganas, era un alfajor y tomar una coca. Claro. Vos cuando entras a ese mundo, lo primero que ves, te choca, yo nunca había visto a una criatura sin pelo, ¿viste? Sí. Y entras ahí y empezás como a entrar en shock. Todo así, hasta que sucede que está la tuya igual, y terminás estando sentada en el lugar donde estaba la otra mamá, que vos decías, ¿cómo puede estar hablando y cagándose de risa cuando la tenés acá y le están pasando la quimio y todo el día estar pensando si al otro día vamos a estar juntas de nuevo? Sí, te entiendo. Y bueno, y de repente sí, estábamos ahí, y hasta que veíamos llegar a esa otra mamá que nos miraba con esa cara de desconcertada nuevamente, y que tenías ganas de decirle, tranquila, porque o sea, no es de un día para el otro y tenés que aprender a convivir con esto, porque esto no va a desaparecer. No es que yo voy a llorar, voy a estar mal, voy a putear, voy a tener que seguir. Y ahí empezás a conocer un montón de otras realidades que te dan un sopapo en la cara, que bueno, después de esas cuestiones yo creo que vos te volvés resintiente o resiliente, ¿no? Por suerte yo sí me siento en el lugar privilegiado de no estar del lado del resintiente. Y ser resilientes todos los días también, ¿no? Pero bueno, es esto, no es que me llené de bronca, de injusticia por lo que pasó, que por qué a mi hija, que por qué a mí, que por qué esto, porque no tenía sentido. Y bueno. Y digamos, te puse, de una u otra forma diste con la cannabis, la empezaron a investigar, y cómo, en qué consistió ese camino a decir, bueno, ya está, vamos a cultivarla, vamos a usarla. Cuando nos volvemos, esto sí es... Jasmina no tenía masa muscular, la había perdido, o sea, era una hilachita, era... entonces estaba inapetente, no comía poco, su estado emocional era muy cambiante, o por ahí también
se enojaba con la gente, no quería ver a nadie o esto, todo el mundo le resultaba desconocido y que algo le venían a hacer. Entonces fue como muy difícil aprender a volver a la normalidad que nos habían dicho, porque ya no existía esa normalidad y teníamos esta cuestión que ¿qué hacíamos? Porque no es que teníamos, ay, a ver, si con esta quimio o en esta etapa sale algo mal, podés darle esta otra cosa, no, era ese camino. Y escucho un día una entrevista en la radio, ahí en la Doctor Rock, y escucho hablar a los chicos de Alapu, que hablaban del cannabis. Y yo me reasombré porque era raro que esté sucediendo eso. Y bueno, ahí nomás dejaron en esa entrevista el número de contacto, los llamé y a los días tuvimos una reunión en casa con ellos y bueno, me dijeron de qué se trataba, pero es como que yo ya lo sabía sin saber, nunca me resultó extraño o desconocido lo que me hablaban. Y bueno, y así fue. Yo tuve, nuevamente, me siento privilegiada porque tuve la gente que tenía que tener para poder llegar, ¿no? No es que me costó porque me tuve que ir como a otras mamás les pasaban o como a otras personas le pasaban, de ir a buscar abajo de un puente a un tipo que venía, le traía así un gotero de aceite y volvía a su casa y no sabía si volvía o no volvía. No tuve que transitar esa parte que sí muchas mamás al día de hoy lo siguen transitando. Entonces, bueno, fue empezar con ese goterito que me compartieron y junto con el goterito las semillas. Y ahí empecé todo el camino. Y ahí, bueno, es un patrón que voy repitiendo porque de esto se trata. Me dieron el aceite, pero era esto, sin planta no había aceite. Aparte era ilegal en ese momento y ahí se corrían muchos riesgos y había muchas historias y muchos contextos. Había persecución. Mucha, pero yo eso no tenía ni noción, no era consciente de esas cosas. Yo no tenía miedo, nunca me sentí juzgada o que me hayan tratado así de estigmatizada, ¿no? Nunca me sentí estigmatizada. Y con la policía, y empecé a hacer esto, que hice, tengo vecinos por todos lados que son policías, no me hablo con ellos, pero sí que hice, cuando empezó el jardín, cuando que nos volvimos y ya empezaba el jardín, porque ya cumplió los 4, Sí. fue a hablar con la directora del jardín y decirle, yo soy madre cultivadora, por esto, te lo cuento, porque si llega a suceder un allanamiento o algo, lo que sea, o sea, yo no quiero que mi hija pase por el trauma de que después la señalen y que le digan tu mamá que cultivaba y bueno, que todas las cosas que te dicen. Entonces era como si sucedía eso, yo blanqueaba en la escuela, blanqueaba, bueno, en la familia, por supuesto, en todos lados, blanqueaba las familias de las mamás de los compañeritos de mi hija, con ellos también blanqueaba todo. Y eso estuvo genial, porque también sucedió en la primaria y que lo hablé con la directora y todo el mundo sabía. Estuve con Alapu hasta el 2019. Alapu era una asociación de cultivadores de cannabis local, de acá. Sí, de acá, la primera asociación canábica que tenía personería jurídica. Bueno, quizás también por eso uno se sentía tranquila, porque más allá de todos esos otros peligros, era como esto que no entiende la sociedad tampoco, que es difícil de entender entre la droga y la medicina, cuál es el punto o de qué se trata, por qué esa división, por qué teníamos que estar así, si era una medicina y no estábamos haciendo nada mal, al contrario, era un bien que le hacía a ella y a todo el mundo que le compartíamos, porque vos a quien le compartas el aceite le resulta bien, es más beneficio que otra cosa. Y era como que, bueno, en esa dicotomía de estar cuidándonos, bueno, yo no tenía miedo de la policía o de que me vinieran a hacer un allanamiento. Era como que me sentía muy segura. Pero bueno, tenía los cogolleros
Entonces empezaron a ver un montón de cosas de todas las partes. No es todo bonito que vamos, cultivamos y hacemos y me dio resultado y salimos y todo bien. Pasan un montón de cosas. Pasa que te entran a tu casa, que te roban las plantas. Hay robos que son muy violentos, muy traumáticos. Una de las últimas veces que me robaron las plantas, yo ya las tenía al lado de mi habitación. Jasmina en ese momento dormía conmigo. Bueno, me asomo hacia la ventana y los tenía ahí y era una imagen muy salvaje. Y yo gritando desesperada y Jasmina también y viendo todo y a los gritos. Y de ahí, después de esa noche, ella no duerme liviano por las noches, ella está en alarma continua. Hay ruido en el patio, hay esto, hay lo otro. Bueno, mira, pasaron más de 6 años que sucedieron esas cosas y al día de hoy... ya se quedó así, se generó eso, ¿no? Que esté como muy muy pendiente de los ruidos del patio, de que si entró alguien, de que no. Y bueno, son uno de los riesgos que también hemos corrido y que hemos padecido. Ahora que hablas de Jasmina, ya estamos en contexto de que cultivan su medicina. Sí. En ese sentido vale la pena decir que el que se roba una planta no se roba un faso, se roba medicina. Eso es lo que se está robando. Le está sacando la medicina a otra persona. Lo cual lo vuelve profundamente más grave y bueno. Porque no se logra entender de qué se trata. Es como que uno intenta, dando las charlas, haciendo encuentros, compartir la enseñanza, de qué se trata. Pero hay mucha resistencia. Llegamos a un montón de lugares, a un montón de lados, pero no llegamos a donde tenemos que ir verdaderamente, porque necesitamos la integración. Estado que bueno, ya prácticamente no lo tenemos, es hablar y estar avalados y presentarse ponele, o ante una escuela, o ante una familia, vos tenés que estar avalado por quién, por la ley. Yo soy legal y puedo ir a esos lugares, pero... Tampoco puedo ir livianamente a una escuela a ir y decir, bueno, yo quiero dar una charla. No tengo las herramientas y no soy yo quien... Sí puedo ir y compartir mi experiencia, pero hay otra gente avalada para ir, que de hecho tampoco tienen lugar ni les dan el espacio porque se juegan otras cosas. La adolescencia, todos los problemas que tienen, el problema de las adicciones de hoy en día... O sea, para la mamá que tiene una hija o un hijo de 12, 13, 14 años, inclusive más chiquitos, en las primarias también suceden cosas que las sabemos y nos hacemos los asombrados cuando nos enteramos públicamente de lo que se trata, pero está. Y en primer lugar que la marihuana no es droga, pero si tiene un mal uso, si hay un abuso en su uso, bueno, va a ser perjudicial para tu salud, pero no va a pasar más de eso, ¿no? No es que te va a matar. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo en la casa común. Vos que apareciste una noche cualquiera, que me sacaste de mi casa, me llevaste por el mundo navegando entre los libros de tu biblioteca vieja. Vos que me encontraste algunas horas después de haber vendido mi intuición y perdido conexión con él afuera, de haber estado con él, entregado la piel y quemado el corazón con la madera. No me dejes caer, si me vuelvo a tirar, solo quiero tener alas para volar muy cerquita del sol, encontrar mi lugar, soportar el temor de no poder despegar y buscar, a pesar de los años, a través del tiempo, caminar descalzo, caminar despierto. Desaprender lo que creo haber aprendido, vaciar de agua el bote para que salga a flote. Las leyes han cambiado, el viento sopla de otro lado y uno crece, o eso intenta. El que no busca no se mueve, el que se queda se avejenta. No es cuestión de años, es cuestión de ser. El que cuida a su niño es el que tiene el poder.
Oh, oh, oh. Desaprender lo que creo haber aprendido, confiar en las ideas, cuestionar el nido, que tu arte se empobrece al compararse, lo sé. Siempre buscando algo que nos uniera, será por el temor de quedar afuera. Pasó el tiempo, no sé si mal o bien, pero el miedo al final se transformó en sostén. Los ojos nos engañan y aunque se ha secado el río, aún hay vibraciones, ya no existe el vacío. Como el árbol que se convirtió en papel, el aire que respiro no es el verdadero aire, es lo que yo creo de él. Oh, oh, oh. Desaprender lo que creo haber aprendido. 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 Hemos escuchado a Adrián Berra cantando su tema Desaprender, una hermosa letra de este cantautor. Fue solicitado por nuestra entrevistada del programa, Marianela Chiarella. Con cada persona que dialogamos le pedimos que elija un tema que la represente. Marianela eligió a Adrián Berra. Este tema forma parte de un trabajo denominado Mundo debajo del mundo, conformado por 10 temas, cuyas letras y músicas están compuestas por Adrián. Volviendo a Marianela Chiarella, los invitamos a escuchar la segunda parte del diálogo. En esta parte ingresamos de lleno en el mundo del cannabis medicinal. Y Jasmina, digamos, ya lo tiene integrado el tratamiento con cannabis, o sea, ella ya se apropió de... Sí, ella ya está. En realidad ella está entrando ahora en una etapa... ¿Qué edad tiene ella ahora? Ella ahora tiene 11. Uh-huh. Y que se siente una nena totalmente re sana, de hecho lo es. Estamos en remisión, todavía no tenemos el 100% del alta. Nos quedan 2 años. Es decir, a sus 13 ella va a tener el alta definitiva. Uh-huh. Sin embargo, es una niña sana. Y ella sí, te lo toma el aceite, qué sé yo, pero es como que ella dice, yo no tengo ganas de seguir tomando el aceite. Claro. Y yo digo, yo ya lo sé. Le digo, pero acordate, por ejemplo, ella yo creo que en su vida se va a olvidar del Bactrim, del sabor de ese antibiótico. Sí, sí. Entonces como que igual lo toma rezongando, pero es por una cuestión de decir no quiero depender, y yo tampoco quiero que dependa. Pero es lo que siempre le digo, por lo menos hasta tener el alta, y después ella decide. Claro. Y va a poder decidir si lo va a querer seguir tomando, si no, porque en definitiva tampoco sabemos, porque no tenemos los estudios, o sea, ahora sí está como desbordando todo de estudios, de beneficios y de todo lo que resulta ser el cannabis medicinal en el organismo de las personas, de los seres humanos y de los seres no humanos, ¿no? Los animalitos. Sí, ahora hasta como, hay veterinarios canábicos. Sí. Claro, sí, sí, sí. Porque es tanto y funcionan tanto que bueno, hay que investigar, y de efectos benéficos tenemos un montón. Ahora, contraindicaciones también tenemos un montón, pero que no son tantas como los beneficios. Claro. Pero ¿cuáles son esos efectos, digamos, que pueden no ser benéficos para vos? Que te dé somnolencia, o que si tenés un problema, no sé, cardíaco, de arritmia, algún aceitito de alguna cepa que tenga mucha cantidad de THC puede ser que ayude a acelerar. Entonces, como teniendo esas pequeñas dosis de información, uno puede manejar mejor el tratamiento con el aceite, con el cannabis, con la marihuana. ¿Me entendés? Si hay algo que no me está haciendo bien y me está haciendo de más, yo puedo disminuir o suspenderlo. No pasa nada, no es que tengo que tener, con mucho cuidado voy a ir disminuyendo la dosis porque si no es como... Sí, no es como las otras, la otra medicación. Actúa totalmente diferente en ese sentido. Y vos, sentido. digamos, en aquí ahora, estamos como en una etapa, en un momento de la historia entre
que es caótico y distópico, ¿no? Porque pasan cosas que uno no se hubiera imaginado que pasaran, pero bueno, pasan. Por ejemplo, viste que está, si no me equivoco, la Expo Cannabis. Sí. Y prácticamente está la Expo Cannabis al lado de la Bullrich. No, es interesante porque, o sea, ahí es donde yo creo que se ve la doble moral o hacia quienes apuntan y quién está detrás de ese fusil que apunta. Por ejemplo, en este caso, porque estamos hablando en particular del cannabis y su función como una medicina popular, porque ahora es cierto, hay un montón de semillas, cepas, hay mucho por ahí. Antes era de repente comprar el prensado para el faso y de ahí buscar una semillita, o ir ahí preguntando a ver quién tenía una semillita para empezar a tener una plantita. Claro. O sea, lo que voy es que dentro de lo que sería la gente, ¿no? Eso está, y claramente, en mi opinión, no se va a ir, no importa. No importa quién venga, ya quién está. venga, ya está. Te hacen una expo en tu nariz, ya está. Sí. Podríamos decir que hay como una especie de sabiduría popular, ¿no? Que por ahí viene de la empiria cruda y concreta de esto que vos decís, de gente que dijo, bueno, qué sé yo pruebo por acá, y funcionó. Se transformaron en reproductores de todo eso, de todo ese saber. Tiene mucho que ver, me dijiste que habías escuchado la entrevista con Eva, y tiene mucho que ver con esa relación de la medicina popular, en este caso con las plantas, que por ahí no hay estudios de las universidades, que a la palestra lo necesitamos, y está todo bombardeado, pero lo necesitamos nosotros como Sí. gente de a pie. ¿No? Es esto, nosotros tenemos, es como este paralelismo que vos decías, Sí. porque de repente un médico, hablando de la medicina hegemónico tradicionalista, que no estoy en contra, no soy antivacuna, esas cosas me gusta también remarcarlas. Puedo estar a favor o en contra de un montón de cuestiones, pero no soy antivacuna. Pero es como que el médico que aborda un tratamiento tiene la enfermedad y tiene el vademecum. Claro, procedimientos. Entonces, como todo lo que sucede por fuera de eso, lo que le sucede a la persona, cuando ya se les va de la mano, te dice, se me quemaron los libros, no hay más nada que hacer. Porque estas cuestiones que viene entre el conocimiento genético que nos vamos pasando y también la misticidad que tiene todo eso, que se deja de lado, y a la persona, a su historia, al contexto, todo eso no está en la medicina hegemónica. Acá sí, acá está todo. Y lo que tratamos de hacer es luchar para esa integralidad. No solta esto y quédate con esto, pero sí probá, intentá, más hoy en día que no hay medicación, que no, o si está la medicación, quizás no la tiene el hospital público y hay que comprarla y es impagable. Entonces, como decir, ¿qué mierda hago cuando no tengo esta herramienta? Bueno, uno tiene que tener el paño abierto a todo, y buscar siempre todo lo que te haga bien. Los médicos no siempre, hoy hay una apertura, ¿no?, de escucha en cuanto a los profesionales de la salud, hay más acompañamientos, pero no todos son así. Y entonces, ¿qué pasa? El paciente después llega al médico, o de lo que me pasa a mí, de lo que yo escucho, no. El doctor me dio tal y tal cosa, me está haciendo mal, no la estoy tomando. Yo estoy buscando algo más natural, no quiero saber nada con las pastillas, no quiero. Y vos decís, qué bajón, porque el médico, en vez de ser tan resistente y tan ególatra y tan... abrite un poco y escuchar lo que te está diciendo y hacer el acompañamiento correcto. Porque la persona no te está tomando la pastilla, pero va y busca un aceite y andás a ver de dónde lo consigue. Podés tener la suerte de que conocés a la persona, el cultivador que tenés, pero si no, vos decís, sí, yo quiero lo natural, pero ¿dónde lo consigo? ¿Y Claro. quién te da esa información? Claro. O como el mismo médico también, que son pro cannabis, que te dice, bueno, sí, toma el aceite, pero
¿Y a dónde? Ay, sale del consultorio Sí. y ahora ¿a dónde voy? ¿A dónde lo consigo? Sí, sí, sí. ¿Con quién hablo? Tengo vergüenza. Las personas también tienen prejuicios. Venimos todos con juicios y prejuicios, Sí, ¿no? sí. Y si bien dentro de la cultura canábica y el contexto y la militancia, sabemos que el paradigma ya cambió y escuchamos y nos parece que estamos hablando de un vuelto o de un caramelo cuando hablamos de cannabis, sin tabúes, sin prejuicios, pero cuando vos salís de ese contexto, que estamos todos en la misma, esto que me decías vos, resonamos, ¿no? Cuando estamos en otros lugares donde no resonamos de la misma manera, no está esa información, te das cuenta que es muy grande el porcentaje de la sociedad que todavía tiene unos prejuicios impresionantes y la negación y el miedo y termina siendo una tortura, cuando en realidad con esto estamos buscando a ver que la vida nos deje de doler, ¿no? Sí, sí, sí. Y de repente suceden estas otras cosas también, que por miedo, por desinformación, por vergüenza, no nos animamos a hablar, a preguntar, a decir, a ver, de qué se trata, qué es lo que estoy buscando, qué es lo que estoy necesitando. Entonces vos cuando te pones a hablar con la persona vas desgranando, no es que de entrada hablas de todo. Sí, de los beneficios de esto y de lo otro, pero a ver, contame vos que tenés un diagnóstico, tenés qué síntomas tenés, vos por qué querés el aceite. Porque por ahí es eso, vos tenés que saber qué es lo que estás necesitando o qué es lo que estás buscando mínimamente para entender cómo funciona también esta forma de medicinal, de sanación y de curación, ¿no? Que no es... Es un poco ser soberano de tu propia salud y cuerpo, ¿no? Por eso coincido con vos, yo no rechazo la medicina tradicional completamente. Supongo que hay cosas buenas, cosas malas, pero sí mi crítica que la hago a la institucionalidad médica en general, y también yo me hago cargo que está en esto de entender que la decisión final la tiene uno. Yo, por ejemplo, no sé, mi vieja se dializa, y para mí que ella se pudiera trasplantar era una buena noticia, pero ella agarró y me dijo, no me quiero trasplantar. Fue mi trabajo aceptar esa decisión, pero ella eligió, ella decidió. Y me parece que eso es... Yo creo que tomar conciencia de esa realidad que es un poquito tu relato, que vos te fuiste empoderando, pero porque fuiste empoderándote de la situación. No la dejaste a la deriva. Dijiste, bueno, vamos con esto. Es lo que nosotros llamamos ponerse en tarea. Eso es el principio de la sanación. Entender un poco las posibilidades que tiene cada uno. Y en ese sentido te pregunto, ¿qué le dirías a una persona que está ahí, en ese lugar donde decimos, bueno, escucho toda esta info, me resuena esto, ¿qué hago? ¿Me quedo donde estoy? No, da el paso que tengas que dar y seguro, porque a veces se me hace difícil comprender por qué no pueden soltar ese miedo del prejuicio o qué es el miedo que tenés con respecto a esto. A ver, se lo estoy dando yo a mi hija y se lo empecé a dar cuando tenía 3 años. Y si venís vos y estás embarazada, te voy a decir que también lo consuma, o sea, sin miedo, que obviamente con un montón de información y cuestiones y demás, no, porque esto va acompañado con esa información, no es, bueno, sí, probar, no, tampoco así. Pero sí acompañando. Y si tenés un bebé recién nacido y salió hubo complicaciones, con problemas, con los ojos cerrados, pero yo te hablo desde el lugar de buena fuente, de buena mano, de haberlo transitado. De haberlo transitado y que no te estoy diciendo anda a comprar un goterito a la farmacia de nada. Yo te digo, vos probarlo tranquila, porque no te va a hacer mal. A lo sumo no vas a encontrar quizás directamente o en poco tiempo lo que estás necesitando, por ejemplo, un dolor crónico, que es por lo que más también la gente se desespera de ya basta. Entonces, como, bueno, vas y empezás a tomar y los primeros días no me hizo nada.
no me funciona. Mucha gente desiste y mucha gente que te hace caso, de seguir probando, porque la dosis es diferente para todo el mundo. Hay gente que te lo va a tomar todos los días, hay gente que te lo va a tomar entrecortado, o lo va a empezar y lo va a dejar, o es tan infinita la variedad que es esto, es probar vos con esto, con lo que tenés, cómo te funciona de a poquito y sin expectativa. O sea, no es probar porque sí y me quiero curar y que me sane, o que es ir interactuando vos con lo que estás ingresando a tu organismo, dejar pasar ahí el tiempo y ver cómo funciona. Cuando querés ver, estás durmiendo mejor, te levantás con ganas de vivir, con energía, porque en definitiva todas las enfermedades y patologías heavy tienen ese mismo proceso así de cadena, de sentir dolor, empezás con angustias, cambios de ánimo, te vuelves más reaccionario, con broncas, te calmas, te tranquilizás, si no te caes en una depresión, y todo eso, lo que uno no puede ir sanando de a poco, es como que te arrastra, y de esta forma todos esos procesos no es que no van a estar, porque son naturales, ¿no? Pero lo llevas de otra manera, lo llevas más tranquila, así empezás a encontrarle la vuelta, a recuperar calidad de vida, a decirme, no me daba cuenta yo que necesitaba tanto este descanso, o ya esa angustia empieza como que a ceder un poco, pero hasta que no hable igual la persona, la angustia no va a desaparecer, porque no sé, creemos que no nos entienden también, o ni hablar personas que pasan por enfermedades más complicadas. Yo lo puedo entender y yo puedo ser empática desde las situaciones que me tocaron vivir a mí. Sí. Como mamá, pero también como Marianela, como mujer y como niña, ¿no? De haber sufrido un abuso, de haber pasado por un montón de cosas, ¿no? Que uno las pasa en el relato, porque te vas directo a contar el ahora, ¿no? Sí. Pero bueno, es como esto, yo no puedo decir, si yo pude, vos también vas a poder. Claro. No me vengan con que no puedan. El pobre es pobre porque quiere, como decir. No es una así. cuestión meritocrática. No, es un proceso. No. Incluso es un proceso colectivo. Y sí, es colectivo, es colectivo. Si quiero empezar a cultivar, ¿a dónde voy en este contexto? ¿Qué hago? Bueno, también es ¿qué huevo le vas a poner? ¿Qué ovario le vas a poner a la vida? Ya estamos así, o sea, lo vamos a hacer. Bueno, en primer lugar, hablando desde lo legal, vos tenés que inscribirte en el ReproCan, ¿sí? Que es tedioso y está siendo difícil porque, bueno, el ReproCan es el programa que te autoriza el cultivo de manera legal, a vos como persona o a una asociación o a una organización, ¿no? Pero bueno, para cultivar tranquilo, desde legalmente, sí o sí tenés que llevar esos pasos, que como te decía, es difícil. ¿Por qué? Porque no está funcionando bien, tenés que buscarte un médico también que te haga la vinculación de paciente cultivador, porque hay que llenar también toda una historia clínica, o sea, tenés que justificar el cultivo. Entonces vos, con eso ya tenés el paraguas, decir cultivo tranquilo. Ahora, si es difícil para vos, necesitas cultivar, no tenés plata para pagarle a un médico, porque bueno, todas esas cosas se pagan, si bien el trámite es gratuito, pero la atención médica, la consulta no, y tampoco te cobran 2 mangos, y cuando querés ver también hay abusos y demás, bueno, todo lo que se desencadena en estas cosas. Si vos sabés para qué necesitas tu cultivo, cultiva tranquilo, aunque no tengas el ReproCan, como lo hice yo tenía bien definido, digamos, esto de poder justificar el fin de la marihuana. Bueno, claro. Vos tenés un diagnóstico, o así no lo tengas el diagnóstico, pero vos querés cultivar para estar mejor, no importa, después que lo llamen recreativo, terapéutico, medicinal, vos cultivás porque necesitas estar mejor. Ya si tenés alguna patología, bueno, mejor, porque son cosas así que van justificando ese fin de la planta, ¿no? Sí. El fin legítimo del uso de la planta. Sí.
que es lo que te exige la ley, porque a vos si te paran en la calle, así tengas el reprocan, te pueden dar un cachetazo y te hacen lo que quieran. No sé, como que está re difícil confiar en esas cosas. Es eso, es animarse. Tenés un espacio, tenés una macetita, algo, un pedazo de tierra. Acá en Mercedes ya, antes estaba la APU, ahora ya no hay más una ONG, una organización. Están los chicos de Verdesco ahora, Ajá. que es una organización que están logrando un montón de cosas, que está genial también. Ujú. Que esto es, tenemos el autocultivo, Sí. que es la persona que cultiva su propia medicina, su propia Sí. planta, y tenés después también organizaciones como esta, como Verdesco, que vos sos socio, te haces socio, Ujú. que también tenés que tener el ReproCan y demás, porque ellos como asociación o como organización tienen que tener tu cultivo para vos que no podés cultivar, ¿me entendés? Entonces, bueno, también es con ReproCan y ahora están haciendo un laburo recopado con Intequi, con la Universidad de San Luis, ya vienen trabajando con la extensión ahí universitaria, con las diplomaturas, con el laboratorio, con todo, bueno, con toda la movida que ¿Eso está. está en una diplomatura acá en la UNSL? Sí. Ah, mira. Sí, ahí en la Me universidad. estoy enterando ahora. Yo sabía la de 3 de febrero, no sabía que acá había otra, en la UNSL. Sí, Ajá. tenemos un montón de cosas, pero no las sabemos. Bueno, eso creo que también es importante. Es no, como, no, por ahí es como andar con un piecito entre la luz y la sombra, ¿no? Hablaste de la hora y hablaste de la niña, ¿no? De vos. Ahora, la pregunta como para cerrar es, si volvieras para atrás a esa Marianela joven, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a esta Marianela adulta, ya instrumentada, militante y demás, a esa piba? Ay, que así, que ante ese silencio se está generando una fortaleza y que siga para adelante, que la culpa no es de ella. Y abrazarme todo el tiempo. Abrazarme y saber que estuve ahí, que estoy acá y que voy a seguir estando. Para mí y para la persona que lo necesite. Son tiempos re violentos. En las redes yo no estoy publicando mucho, pero porque hay esa cuestión de, yo no sé, voy a salir a la calle y ya saben de mis militancias y demás, como soy el blanco fácil, digamos. Desde el presidente, cuando habló de entrada, de niños envaselinados y demás, hasta zurdos hijos de puta van a correr, hasta mucha parte de la sociedad tomó eso como posible acción, ¿no? De hecho, están sucediendo esas acciones y está difícil, pero bueno, resistimos, nos formamos y nos fortalecemos para poder seguir siendo así en comunidad, ¿no? Dentro de las herramientas que tenemos y los recursos. Así que bueno, eso. Me abrazo fuerte y sigo. Bueno, Marianela, muchísimas gracias, la verdad que muy rica tu entrevista, muy emocionante. Y bueno, desde este humilde lugar, muchas gracias por todo lo que has hecho. Bueno, no, gracias a vos y bueno, y por permitirme también mostrar este otro costado que no es de la aguerrida, de que va y que está, lo es, pero también es esto, la que quiebra. La humana. La humana. Bien, muchas gracias. Gracias. ¿Quiénes hacemos escenas de la vida cotidiana? Producción y conducción, Cristian Jiménez y Sergio Garis. Mesa de redacción, María Inés Alman Bornes, Cristian Jiménez, Alejandro Flores y Sergio Garis. Estética de audio, Walter Miranda y Vilma Ruiz. Controles técnicos, Sebastián Agüero. Nuestro análisis psicosocial.
Hemos estado escuchando los dos tramos de la entrevista, la dividimos a los fines prácticos para que no sea un solo bloque, pero estuvo todo de manera muy, muy rica en cuanto a contenido y tiene algunos nudos así de contenido para ir repasando. Este bloque está dedicado a realizar una lectura sobre lo que estuvimos escuchando. Y bueno, Cristian, vos has sido el protagonista, te dejo a vos la palabra. Bueno, la entrevista, además de haber sido muy rica, fue muy emotiva, y a mí lo que me resuena es esta suerte de una especie de camino del héroe, donde partimos con una Marianela que va un día a Córdoba y se encuentran con un diagnóstico inesperado, y a partir de allí comienzan a instrumentarse, ella comienza a estudiar y a ponerse en tarea. Y cómo en ese ponerse en tarea va instrumentándose, le van llegando las distintas informaciones respecto al cannabis, y va tanteando, va buscando, y de fondo, cómo se percibe el trabajo colectivo. En este camino del héroe, es el camino del héroe colectivo, donde ella misma dice que hubiera sido muy distinto todo este proceso si no hubiera contado con todo el apoyo con el cual contó respecto a la comunidad que la rodea. Una historia muy interesante para destacar. Se nota en el relato cómo ella fue creciendo y cómo ella nunca, en ningún momento, dejó de reivindicar no solo su condición de mujer, de madre, sino de humana también. A mí me gusta cómo llevas las entrevistas, porque vas de menor a mayor, haciendo un entre en lo general de la vida de la persona para de a poco ir insertándote en la realidad de lo que querés indagar, y le das la suficiente confianza a la entrevistada en este caso como para que pueda abrirse y expresar. Y en ese sentido tiene numerosas frases que invitan a la interpretación psicosocial, que no tenemos tiempo acá porque el programa es solo de 1 hora, pero realmente me impactó la fuerza de esa mamá, ¿no? Esa heroína como vos decís. Mira, digo, la enseñanza profunda que nos deja Marianela es que cuando el dolor se hace insoportable, la mente debe abrirse más que nunca. Y si los tabúes se mantienen intactos, pueden convertirse en muros que impiden llegar a la salud. Y lo que está en juego no es una idea ni una creencia, es la existencia misma de una niña que hoy sonríe, que hoy crece, que hoy se proyecta en la vida. Yasmina todavía no tiene su alta, pero está bien, lo dijo concretamente la mamá, está viva, está jugando, está soñando, está haciendo planes hacia el futuro. Y esa es la vida cotidiana que importa, esa escena que tenemos que defender y que sostener ante la adversidad de la vida. Y me parece que esa es la gran enseñanza que nos está dejando. El hecho de inclusive desafiar determinados aspectos de la autoridad, determinados aspectos de la sociedad, cómo te encorseta y por ahí te rotula, y todo eso ante la enfermedad de tu hija, de tu hijo, decís, me importa nada, yo le doy para adelante con esto. Así es, Sergio. Mientras vos decías me importa nada, yo te voy siguiendo y digo me importa un carajo, porque en definitiva es eso, ¿no? Cuando tenés en juego lo más preciado, llegas a ese punto. Y quizás, digo esto muy cortito, mira vos cómo este proceso, cuando el dolor se vuelve intenso, hay que abrir la mente. Yo lo hago al colectivo. Cuando la situación es tan adversa, como nos está pasando a nuestro país, hay que abrir la mente y cultivar la creatividad y el trabajo colectivo. Absolutamente. Y bueno, hoy nos hemos quedado sin tiempo, Cristian, y invitamos a escuchar detenidamente, a sentir lo que estamos escuchando y compartirlo con las distintas amistades, porque este tipo de ejemplos merecen compartirse. De mi parte, digo, hasta la próxima escena de la vida cotidiana. Igualmente, hasta
una próxima escena de la vida cotidiana. Hasta aquí, hoy hemos tejido y destejido el armado y la trama de la construcción social, unida y vuelta donde nada es natural. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo, en la casa común.